Ahora sí. Sí, Vamos a continuar hablando de inteligencia artificial, pero nos vamos a centrar en nuevas profesiones y nos vamos a centrar en formación. Bueno, primero os voy a presentar a todos. Nos acompaña Carla Redondo, directora general de Ordenación de los Servicios de Digitalización de Comunicación Audiovisual del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Pilar Bernat, profesora especializada en Tecnologías de la Información, en Telecomunicaciones e Inteligencia Artificial. Álvaro Uriarte, vicepresidente para Consumer Electronics de Samsung España. Y Elena López Casares, doctora en Neurociencia Cognitiva Organizacional y directora del Departamento de Economía, Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Hemos planteado esta mesa con una primera pregunta introductoria para cada uno de vosotros y luego ya preguntas para que os lancéis libremente y para que podamos hablar un poquito de todo. Yo creo que con bastante profundidad se nos quedarán cosas, pero bueno, si veis alguna cosa que diga, oye, de esto también deberíamos hablar, por favor, decirlo. Carla, lo primero, y yo creo que para abrir la mesa, enmarcar un poquito en qué punto estamos. ¿Cuál es el planteamiento del Ministerio para afrontar el aprendizaje y el desarrollo profesional en inteligencia artificial? Lo primero de todo, buenos días. Agradecer al diario.es la invitación y al resto de colaboradores y patrocinadores, ¿no?, por la organización de este evento tan interesante y que nos permite reflexionar sobre los retos del futuro. Desde el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública partimos de la idea base de que el talento es el eje del futuro de nuestro país, de España, el eje tanto del futuro económico como social, porque el talento es lo que nos permite fomentar una mayor competitividad en nuestras empresas, fomentar una mayor innovación y creación de productos y servicios. Y también nos permite, si tenemos una sociedad y una ciudadanía más formada, afrontar de una mejor manera todos los retos que enfrentamos en este entorno digital, que como sabemos la única constante que tenemos en esta transformación digital es el cambio. Cada día vivimos una experiencia nueva, el lunes fue un ejemplo y cada día nos enfrentamos a una nueva tecnología disruptiva que tenemos que aprender a utilizar. Aprender a aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece esta tecnología y a minimizar los riesgos. Y para eso tenemos que estar en constante aprendizaje y formación, que es lo que nos exige en los tiempos de hoy. El Ministerio desarrolla toda estrategia y todo este planteamiento a través del Plan Nacional de Competencias Digitales, que se enmarca a su vez dentro de la Agenda España Digital 2026 y también está vinculada con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. El Plan Nacional de Competencias Digitales está reforzado además con los fondos del PRTR y dotado con 3.750 millones de euros y tiene 4 ejes principales. Lo primero, formar en competencias digitales transversales, transformar la educación, que es fundamental, desarrollar competencias digitales para el empleo y el último es centrarnos en los profesionales digitales, porque todos somos conscientes aquí, es igual que vengas del sector privado, del público, que hablemos de España, la Unión Europea o de cualquier otro país del mundo, que la falta de profesionales, sobre todo específicos en tecnologías, es un reto que enfrentamos todos y estamos robándonos el talento desde el sector público al privado, de las universidades a las empresas, de las grandes a las pequeñas y también el emprendimiento, ¿no?, que también se lleva una gran parte de talento. Entonces, lo que tenemos que fomentar es ese talento. Es un plan, además, que no está centrado únicamente en las entidades públicas, sino, como que se hablaba en la mesa anterior, es fundamental involucrar al sector privado y a todo el ecosistema del talento, es decir, universidades, academias, centros de investigación, innovación, a la propia ciudadanía que sea consciente de estas necesidades de formarse y aprender continuamente, y a las comunidades autónomas, es decir, también tiene esa perspectiva geográfica. Y podemos decir ya los primeros resultados que tenemos, como son más de 1,5 millones de personas formadas, pero también casi 350.000 personas formadas en competencias digitales transversales, de los cuales también hay programas específicos para colectivos más vulnerables o que tienen menos capacidades para formarse, o capacidades especiales, los mayores de 60, aquellos que se encuentran en zonas rurales, o también los niños y niñas en sistemas en situación de vulnerabilidad y exclusión. También
destacar que 120 millones de euros ya han sido comprometidos para la formación de profesionales digitales y también recalcar lo que ya señalaba la Secretaria de Estado, mi jefa, esta mañana con las 374 becas que se han concedido para la investigación y la innovación en materia de inteligencia artificial dentro del plan de generación de IA y que ha traído talento no solo nacional e internacional, porque algo que está remarcando la situación actual es que mientras hemos vivido situaciones en España en el que el talento se iba y veíamos cómo íbamos perdiendo esos profesionales que se iban a otros mercados internacionales, ahora España está trayendo talento. España se está convirtiendo en un ejemplo de innovación, de especialización y de profesionalización en sectores tecnológicos. Ahora seguiremos hablando de especialización concreta también desde el punto de vista de la formación, porque yo creo que si hay algo de formación específica es esto y esta necesidad también de ir cambiando día a día y de que no sabemos qué tendremos la semana que viene. Por eso también desde el punto de vista de la formación, Elena, ¿qué capacidades veis vosotros que son esenciales para el desarrollo profesional en esta era de la tecnología y de la inteligencia artificial? Gracias, Cristina. Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias al diario.es por este tipo de iniciativas y por contar con la Universidad Europea como un agente social, bueno, involucrado también en el cambio junto con las empresas y, por supuesto, con las instituciones. Y saludo a mis compañeros de mesa de los que estoy deseando aprender. Bueno, bien, la universidad evidentemente es una pata fundamental en toda esta transformación y en todo este cambio de mentalidad, y nosotros estamos muy involucrados con todo lo que tiene que ver con esa toma de conciencia de cara a nuestros alumnos, que son los que van a dirigir, van a decidir y van a vivir en una sociedad, bueno, pues que es en la que estamos y que va a ir progresando en otras líneas. Nosotros, independientemente de las titulaciones, tenemos módulos y asignaturas relacionados con inteligencia artificial, con nuevas tecnologías. Es una pata fundamental, por ejemplo, en la formación de nuestro profesorado, porque seríamos, bueno, auténticamente unos incoherentes si desde la enseñanza docente no tuviéramos pues esa formación para poder encauzar bueno, pues, a nuestros alumnos también dentro de un marco ético, de un marco filosófico y dotarles de propósito. Para la Universidad Europea es muy importante que el alumno de alguna manera reflexione acerca del papel que quiere desarrollar en la sociedad. Se habla mucho de todas las tecnologías, de la inteligencia artificial. Bueno, la tecnología, la inteligencia artificial es un medio, no es un fin. El ser humano, bueno, pues tiene que aprender a trabajar con las nuevas coordenadas. Y yo, pensando estos días un poco en la mesa redonda, me venía a la mente el cuento del aprendiz de brujo, ¿no? Donde un aprendiz empieza a manipular y a trabajar con algo que es poderoso, pero que no controla y se le escapa de las manos. Esa es la clave, que no se escape de las manos y que tengamos la conciencia de que estamos al mando de la transformación y que la tecnología está al servicio de propósitos y de funciones. Siempre, desde luego, con la excelencia, con la mirada puesta en los fines colectivos, éticos, y creo que en esos marcos filosóficos que necesitamos recomponer, porque si algo está claro es que es el mundo de la tecnología, de la ciencia y del humanismo. En esos marcos también entra la perspectiva de la empresa. Y ahí, Álvaro, dentro de vuestra experiencia, y también seguimos en el ámbito de la información, ¿qué iniciativas y qué proyectos está llevando a cabo Samsung para fomentar los estudios y esa formación en inteligencia artificial? Bueno, buenos días a todos. Me adhiero también a los agradecimientos al diario.es y a los patrocinadores por estar aquí hoy con vosotros compartiendo. Atendiendo a la pregunta, Samsung lleva ya más de una década impulsando iniciativas para la divulgación y la difusión de competencias digitales. Un ejemplo es el programa de Aula del Futuro, donde ya contamos con 13 aulas del futuro en toda España y ya hemos formado a más de 14.000 profesores en metodologías avanzadas de educación, amparándose o utilizando la inteligencia artificial. La verdad es que
Nosotros creemos que la inteligencia artificial no va a sustituir, es un multiplicador de capacidades y así es como lo tenemos que ver, y desde esa perspectiva pues en Samsung estamos enormemente comprometidos. Otra iniciativa de la que también participamos es el Samsung Innovation Campus, donde formamos a jóvenes de manera gratuita, también en inteligencia artificial, en Big Data, en programación, pues bueno, pues con el fin de prepararles para el futuro y con el fin de que adquieran todas estas competencias y que ayuden a la sociedad española también a avanzar en ese sentido y no quedarnos atrás, que es muy, muy, muy importante. La empleabilidad, la inclusividad son dos pilares muy, muy importantes de este tipo de programas con los que Samsung está enormemente comprometido. Pilar, como profesora que tienes contacto todos los días con los alumnos, incluido el día del apagón que estabas dando clase, nos contabas antes. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué formación están requiriendo? ¿Qué necesitan? Bueno, primero, Cristina, gracias, porque un año más, o sea, me invitas y eres muy valiente por tenerme en la mesa, porque sabes que soy muy Pepito Grillo. Gracias, Arsenio, por contar conmigo una vez más, a todo el equipo del diario, al equipo técnico que está detrás, que tenemos ahí a María José pendiente de todo, para que todo funcione perfectamente. Por tanto, muchísimas gracias. Primero, lo que quiero es un poco contextualizar, porque me parece que has estado genial, bueno, habéis estado geniales en la formación de la mesa, ¿no? Porque tenemos un sector público, tenemos, lógicamente, un sector privado, la parte de la empresa, la academia, hablando en altos niveles, una persona responsable de lo que es la gestión de una universidad, y luego estamos los profesores de a pie como yo, ¿no? Que somos profesores asociados, que vamos corriendo por la vida todo el santo día y que llegamos allí y lo que queremos es bajar a la realidad, somos los que nos pegamos con la realidad de la formación y que lo que queremos es transmitir nuestra experiencia de vida y profesional a los chicos, ¿no? También es muy diferente, uno, en qué materia o en qué universidades das clase, porque indudablemente no es lo mismo dar clase en una ingeniería, donde van a llegar ya predispuestos y preparados para una formación tecnológica, o como en mi caso, que doy clase en una facultad de comunicación, ¿no? Yo doy clase a primero, con lo cual no te quiero contar lo que es recibirlos llegando del colegio, que de esto espero que hablemos largo y tendido, y ponerlos ahí, intentarles llevar a un mundo que para ellos hasta este momento ha sido desconocido. Entonces, los chicos no demandan, ¿vale? Cuando tú llegas a la universidad, tú sabes lo que quieres ser en un futuro, pero ellos no demandan el conocimiento. Somos los profesores los que le abrimos los ojos y tenemos que intentar sorprenderlos y engancharlos y demostrarles que eso que están estudiando es válido y que les va a servir para un futuro, ¿no? Y este es mi caso, o sea, realmente ellos llegan, o sea, no os podéis imaginar, o sea, os diría que, o sea, en el caso de, digamos, de letras, me fastidia mucho a mí esto de lo de las letras, pero bien, como soy de letras y muy orgullosa, pues he de decirte que, o sea, que es que me toca explicarles la diferencia entre hardware y software, ¿no? El hecho de ser millennial no quiere decir que vengas con un conocimiento previo. Mentira, eso sí, ya lo sabéis todos, porque no os lo voy a explicar yo, saben usar TikTok, bárbaro. Todo lo que sea dominio de redes sociales, incluso de algunos, bueno, los programas habituales que ellos conocen, ¿no? Pero no les preguntes fondo, o sea, no tienen ni idea de por qué ocurre eso. Entonces, mi obligación, en el caso que claro, yo los llevo por el mundo de la tecnología, los cojo desde un nivel muy básico en el que procuro arrancar de esto que no sabemos todos, del esquema de comunicación que nos enseñaron en el colegio, ¿vale? Convertir ese esquema de comunicación, emisor, receptor, no os lo voy a contar a todos, os lo sabéis muy bien, convertirlo en un entorno digital. Y para llegar a enseñarles inteligencia artificial, primero tienen que entender qué son las redes y cómo funcionan, porque si no, no tendríamos nunca IA, qué es el Big Data, qué es el Cloud, ¿sabes? Y luego, como los terminales, lógicamente, ¿sabes? Todo lo que son sensores de recepción de datos para que la inteligencia artificial pueda llegar a ser. Es un camino largo, ¿eh? ¿Y cómo creéis que tendría que ser entonces ese aprendizaje en las fases anteriores de la educación? ¿Tendría que haber ya una formación en inteligencia artificial ahí en la educación? A ver, para de los base? chicos ahora mismo, o sea, bueno, para los alumnos, perdonadme, que yo los trato como si fueran hijos, ¿sabes? Porque tengo este espíritu de madre, a pesar de que un día me dijo un jefe, Pilar, no puedes ser profesora madre, ¿sabes? Pero en fin, tengo esta tendencia. Vamos a ver.
ellos, o sea, primero en el colegio yo creo que lo que se tiene que aprender a este respecto es mucha ética. Para los alumnos ahora mismo que llegan, que están en los colegios, en las universidades, y esto está siendo una labor inmensa, lo primero es convencerles. Uno, ChatGPT no es el respondón. ¿Vale? La IA es mucho más, no es el que, no sé esto, venga, que yo a veces incluso cuando los veo que están distraídos, venga, buscar no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Luego te contaré un caso que verás que es fabuloso para esto. Y luego, tampoco es el que nos hace los trabajos. O sea, si tú haces un examen y no saben poner sujeto, verbo, predicado y te entregan un trabajo como si lo hubiera escrito Cervantes, ¿sabes? Donde vienen los ladillos en mayúsculas y utilizan la palabra computadora en vez de ordenador, pues hombre, no hay que ser Séneca para entender que lo están haciendo a través de la IA, ¿sabes? Y entonces eso es lo que hay que evitar. O sea, no podemos dejar, y esto es mi labor de concienciación diaria, un poquito, no podemos permitir que los alumnos de ningún grado, desde que son pequeños, permitan que la IA les sustituya, que deje de funcionar su cerebro. El cerebro es un músculo y no se puede dejar de utilizar. Por tanto, sí, lógicamente, ¿qué voy a decir yo? Si es mi especialidad, ¿no? Lógicamente, sí como una herramienta, sí como algo que nos puede ayudar a crecer y a llegar muchísimo más allá de en cualquier tipo de conocimiento, de investigación, de trabajo que realicemos, pero no algo que me sustituye. ¿Y cómo lo veis los demás? ¿Debería haber esa formación ya de base en la educación primaria? Cristina, antes de darle paso a mis compañeros, por alusiones en el mundo de la educación, a ver, cuando estamos en un cambio de paradigma, entendiendo paradigma una forma distinta de interpretar el mundo, de ver el mundo y de interactuar con el mundo, es fundamental que esponjemos un poco las bases mentales. Yo antes de empezar a trabajar con herramientas en edades tempranas, sí que creo que es importante el establecer la toma de conciencia que debemos tener ante ese cambio de paradigma, ese cambio de modelo del mundo y dejar claro y establecido esas bases de valores, siendo la responsabilidad quizá un colchón muy interesante donde descansa luego la libertad y trabajar pues esa parte de fin colectivo, de fin ético, para sobre ello después construir. Es como la metáfora de la construcción de una casa, donde hay que asentar bien unos cimientos, preparar bien la tierra para que luego esa casa o ese edificio pueda perdurar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, creo que aquí el orden de los factores sí interviene en el resultado final. Y comenzar por un tejado, por muy maravilloso que sea, me parece que es contraproducente porque no tenemos una base consolidada, unos cimientos bien robustos para mantener el edificio. En esas edades tempranas, bueno, pues nuestro sistema arquitectónico cerebral pues es muy moldeable, se entienden muy bien cuestiones bueno, que quizá a lo mejor con el tiempo nos resistimos más a aprender, con H, ¿no? Como a absorber. Y creo que es una etapa muy bonita donde los profesores de edades tempranas yo creo que deberían darse cuenta del enorme papel social que tienen. Y bueno, si hay aquí algún profesor nos está viendo de edades tempranas, me atrevo a decir que es una figura importantísima en la sociedad y que deben creerse realmente la magia que pueden llegar a hacer en estas generaciones. Entonces, creo que antes de ese trabajo en herramientas de inteligencia artificial, en trastear con aplicaciones y en abrir la puerta hacia el mundo exterior, preparemos primero la casa y después salgamos. Totalmente. Carla, Álvaro, ¿estáis de acuerdo en que esa formación tiene que ser ya de base? O sea, yo con el planteamiento Sí. que ha hecho ella... Deja hablar. Perdón. Sí, tenemos que ser conscientes que la educación siempre está enfocada dependiendo del nivel cognitivo que tienen los alumnos. Entonces, obviamente, tienes que ir adaptando todos estos valores, la ética en el uso de la tecnología, pues a sus capacidades. Efectivamente, yo comparto la idea de que la tecnología es un medio, una herramienta, no la podemos obviar, no lo podemos bloquear. Lo que tienes que ayudar es a concienciar sobre el uso de la misma y sobre todo también de los riesgos, de las ventajas que tienes, que esas se ven muy rápido, pero también de los riesgos. O sea, hemos visto nosotros el paso de una
de lo que se ha llamado los nativos digitales, ¿no? Ese paso lo vivimos de lo que eran los nativos, de que no vivían sin Internet, cambia el paradigma, y ahora hay nativos digitales, los que viven con toda esta inteligencia artificial que van a salir. Nativos disruptivos, o sea, yo creo que el nativo digital se les queda pequeñito, porque para cuando crezcan ellos, o sea, la IA va a estar tan avanzada que va a llegar a aplicaciones que yo creo que ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces yo creo que se acabará inventando algo para esta nueva, ya no generación Z, sino la siguiente. Entonces van a vivir, van a nacer con la tecnología, con la IA y con toda la tecnología disruptiva. Lo cuántico, nosotros lo veremos, ellos lo van a vivir desde el inicio. Entonces tienes que adaptarte del sistema educativo, tienes que aprender. Se acabará incluyendo, yo creo, en los pasos formativos. Y eso es algo también muy generacional que hablábamos. A mí el otro día me hablaba mi prima, que me llevo bastante edad con ella, somos de generaciones distintas, y me decía, tengo una aplicación donde pueden ver mi ubicación. Yo no sabía que existía esto, ¿eh? La tiene compartida con sus amigas y con su madre. Y digo, pero ¿cómo? ¿Que tú hacen así, te ven dónde estás? Y dice, sí. Digo, pero eso no puede ser. Y me dice, es que tú eres muy vieja y no lo entiendes. Y digo, igual es que no entiendes tú lo que es tus datos personales y tu privacidad y que nadie te controle dónde estás en cada momento. Otra cosa es que compartas cuando vuelves solo a casa tu ubicación, quiero decir. Entonces, esas cuestiones de los impactos que tienen, de la gracia de compartir y ver dónde están tus amigas en el momento, ellos tienen que ser conscientes. Ella está en la edad del instituto y ya tendrían que ser conscientes del impacto que tiene esa aplicación, que es muy graciosa en un momento. Y eso se tiene que ir enseñando desde la infancia, obviamente adaptado a los avances cognitivos y de uso de los alumnos. Pero y ahí, Álvaro, vosotros desde Samsung, que al final sois los que tenéis la herramienta, ¿cómo veis a estas generaciones más jóvenes en cuanto a la formación? ¿Se lanzan a utilizar algo antes de que sepan lo que es? Lamentablemente sí, porque este tipo de aplicaciones y este tipo de funciones se desarrollan pues, de manera muy intuitiva y con unos casos de uso concretos que están arraigados en la realidad del día a día de las personas. Entonces, sí, la gente se lanza a utilizarlos, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí y además como padre, a mí lo que me interesa no es que mis hijos aprendan a cómo llegar a una solución, sino que entiendan cuáles son los caminos que te llevan a esa solución. Hay asistentes de voz que les hacen una pregunta y te responden. Preguntas cuándo es 2 y 2 y te dirá 4. Pero lo importante es que ellos sepan cómo hacer esa suma y no solo cómo resolver el problema. Entonces, sí, la inteligencia artificial tiene un componente muy importante de resolución de problemas, que es muy útil para eso, pero también debe fomentar el pensamiento crítico, el ser capaz de abordar un problema desde distintos ángulos, de distintas formas, y utilizando la inteligencia artificial para asistirte, no para sustituir, digamos, un conocimiento. Y yo creo que eso es un riesgo muy importante, ¿no? Donde realmente haya generaciones que, digamos, hay un efecto de caja negra, donde tú metes una pregunta y te sale una respuesta, pero lo que sucede dentro de la caja no lo entiendes muy bien. Yo creo que eso es un peligro muy grande porque la sociedad avanza y hay conocimientos que son fundamentales que, digamos, forman parte de la pirámide de conocimiento de un país, ¿no? Y entonces, si careces de esos conocimientos fundamentales y básicos, pues es un problema. Nosotros desde Samsung intentamos que la tecnología asista, no sustituya, pero sobre todo que también sea inclusiva y que no deje a nadie atrás. Porque hay muchas personas, digamos, que pueden verse a lo mejor o bien limitadas o marginadas por la tecnología y eso es algo que es uno de los pilares de los desarrollos de Samsung, donde la inteligencia artificial no puede dejar a nadie atrás, ¿no? Y entonces muchos de los programas en los que estamos involucrados precisamente tienen por objeto facilitar el aprendizaje a personas con ciertas limitaciones. Limitaciones en el lenguaje, limitaciones cognitivas, etcétera, etcétera. Ahí también en esa formación, y bueno, vosotras también lo sabéis porque tenéis que dar clase, los que forman necesitan ser formados. ¿Qué formación requieren los profesores para poder enseñar a la siguiente generación en inteligencia artificial? Te vamos a dar 2 puntos de vista distintos, o sea que seguro que será enriquecedor. Por una parte, yo creo que tenemos que tener en cuenta que el conjunto de la academia, el conjunto de los profesores en España, conformamos el conocimiento académico, ¿no? Y cada uno en su nivel, cada uno en su especialidad y entre todos somos un conjunto. Normalmente de lo nuestro
sabemos, o sea, estamos para aportar. Bien, entonces, yo creo que la universidad sí nos aporta un entorno de investigación, de información continua y que, por ejemplo, en mi caso, mi formación, además por mi asignatura, o sea, es que es lo normal, no me la va a dar la universidad. Yo voy, escucho, viajo con Samsung, veo lo que tienen, analizo su inteligencia artificial. Ahora mismo le estaba contando que voy probando la inteligencia artificial integrada en los S25. O sea, viajo al extranjero, gobiernos, simposiums, investigamos. Yo escribo todos los días sobre este tema, con lo cual investigo mucho más. Y entonces, digamos que yo me formo y aporto todo ese conocimiento exterior a la universidad. Otro caso seguro distinto, que es la obligación de formar a los profesores, que seguro que será el que te va a aportar ella, que es completamente distinto al mío. Bueno, más bien es complementario, ¿no? Bueno, sí, claro. Sí. Quizá hay algo que tenemos que aprender y esta mesa es un ejemplo de ello. Aquí hay papel. Aquí no estamos hablando de sustituir nada, sino de complementar, ¿verdad? Nunca de escorar, de orillar, sino de recoger y unificar, ¿no? Entonces, bueno, pues el punto de vista evidentemente es complementario. Claro, el personal docente e investigador, el famoso PDI, ¿no? de la academia. Por un lado, tenemos esa, bueno, obligación y vocación de investigar y es verdad que la inteligencia artificial, determinadas aplicaciones, nos están ayudando mucho en nuestras investigaciones, no en tanto en cuanto a la hora de redactar nuestros artículos científicos, pero quizá a lo mejor sí en cruzar datos o a lo mejor, bueno, pues en poder alimentar una inteligencia artificial con una serie de artículos que hemos recogido y a lo mejor, bueno, pues nos puede decir pues dónde están los puntos coincidentes y los puntos discrepantes entre diferentes aproximaciones teóricas a un mismo tema, con lo cual nos ayuda muchísimo en una velocidad de procesamiento de datos que evidentemente el ser humano tardaría más. O también nos puede ayudar diferentes aplicaciones, bueno, pues una vez que una persona tiene escrito su artículo científico, lo carga en esa aplicación de inteligencia artificial y te dice, con un nivel de fiabilidad muy interesante, qué revista, en función de las diferentes clasificaciones que hay de la reputación e importancia de esas revistas científicas, puede ser más susceptible de publicar ese artículo, con lo cual ya vas directamente, bueno, pues a un consejo editorial que te puede publicar ese artículo fruto de tu trabajo y que luego nos cuentan las puntuaciones de cara a nuestras acreditaciones. Eso es muy interesante y para eso hay que formar. Entonces, nosotros tenemos esa parte de formación desde el punto de vista de la investigación. ¿Cómo podemos utilizar esto para que nuestro trabajo sea mucho más eficiente y mucho más fácil desde el punto de vista de la investigación? La investigación la realizamos nosotros, pero tenemos un asistente. Vamos a denominarlo así. Eso es por un lado. Por otro lado, la inteligencia artificial, bueno, pues aplicada a la formación de cómo podemos dar clase de una manera mucho más adaptada a los tiempos sin que la clase del aula se convierta, bueno, pues en una especie de lugar de animación sociocultural, porque no lo es. Una clase es un lugar de aprendizaje, de intercambio, de enriquecimiento, donde hay un trasvase entre, bueno, las diferentes personas que están dentro de ese aula con sus diferentes papeles y desempeños. Pero es verdad que hay muchas herramientas que están ayudando a realizar las clases con otra visión o con otra complementariedad que puede hacer, bueno, pues que el estudio de cualquier asignatura pues pueda tener otras dinámicas. Y luego, por otro lado, está el uso de la inteligencia artificial, bueno, pues aplicada evidentemente al rol que cada uno puede llegar a desempeñar. Yo, por ejemplo, en la dirección del departamento, pues que tengo el honor de dirigir en la Universidad Europea, el claustro que conforma el equipo de profesores, hay muchos que tienen roles también de gestión, es decir, un responsable de una titulación, un responsable de los trabajos de fin de grado. Bueno, pues ahí la inteligencia artificial también tiene pues, su papel en tanto en cuanto nos ayuda a procesar datos, a cruzarlos y tenemos que saber y comprender cómo funcionan esas aplicaciones para poder hacer el trabajo de una manera, bueno, pues más eficiente y quizá menos tediosa. Es decir, aquí de lo que se trata es de restar el automatismo, restar el mecanicismo que no aporta valor para dedicarnos a lo que realmente aporta valor y alimenta a nuestro cerebro y desde luego nos expande desde el punto de vista humano y por otro lado, pues utilizar
medios tecnológicos para poder, bueno, llevar a otro punto lo que se viene haciendo desde hace siglos, ¿no?, que es la transmisión del conocimiento. Pero repito, sin ánimo de sustituir absolutamente nada, sino de complementar, enriquecer, ampliar y expandir, que creo que es donde estamos. Estamos ahí, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento absolutamente revelador que creo que el que lo quiera aprovechar, pues le van a faltar horas para poder, bueno, pues entrar en cada una de las oportunidades y posibilidades que de aquí se derivan. Entonces, se abren muchísimos frentes y eso pues tiene que ver con esa formación que ponemos al servicio de esos profesores que evidentemente pues, también nos demandan en esa línea novedades formativas. Ahí nos quedan 20 minutos, nos quedan muchas preguntas, pero me gustaría también hablar un poquito de la formación de los que ya están trabajando, o sea, porque al final está la gente que empieza a formarse, pero está la gente que tenemos que seguir formándonos. O sea, porque al final esto va a ser una carrera que vamos a ir sin parar. No sabemos a dónde llegaremos, pero vamos siguiendo. Ahí también, desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista de la administración, ¿qué veis que se está demandando? ¿Qué herramientas de formación continua se están desarrollando? ¿Cuáles son los siguientes pasos para que nadie se vaya quedando atrás? Lo comentabas antes en sectores específicos de la sociedad, pero entiendo que aquí las dos patas, la de la administración y la de la empresa, tenéis un papel. ¿Qué queréis empezar? Sí, la formación continua es fundamental y no solo en, como mencionábamos al principio, de profesionales específicos, sino también de otros perfiles que igual no nos imaginamos tanto en el sector tecnológico, que son STEM, ¿no?, sino también de los que somos jurídicos y de letras, que yo también soy de letras y a mucha honra, porque al final esta tecnología también nos lleva a muchos retos en el ámbito jurídico, por ejemplo, que también es mi ámbito. Vemos cómo hay una normativa europea ahora que intenta incluir ese punto humanista y ese punto ético dentro de todos los avances tecnológicos. Entonces, fuera parte de todos los grados y cómo se está adaptando la academia y la universidad pues, a estas nuevas tecnologías disruptivas, con la aparición de másteres, de grados de IA, de ciberseguridad, de datos de análisis y demás, es fundamental también hacer otros tipos de formaciones pues, a las que se pueden adaptar la ciudadanía en general o que ya está trabajando y que tú puedes incluir dentro de tu día a día y no que te impida implicar pues, una dedicación prácticamente exclusiva a un estudio universitario. Ahí estamos hablando pues, de MOOCs, de plataformas abiertas de formación y en eso estamos desarrollando dentro del plan de competencias digitales iniciativas con distintas entidades, por ejemplo, dentro de Red.es o también INCIBE. Dentro del INCIBE, por ejemplo, también se hacen Summer Bootcamps de ciberseguridad, es decir, son entornos donde no son una enseñanza como tan enfocada a sacar un curso, un examen o un test, sino en el que se generan espacios para compartir experiencias, conocimientos y te vas especializando, pero también se desarrollan programas de upskilling, reskilling, de todo, porque al final el mercado laboral sí que se está enfocando un poco hacia estas nuevas tecnologías. También aquí hemos buscado a través del pacto del portal o el pacto por la generación D que se materializa en este portal, una alianza de colaboración público-privada para poner a disposición de la ciudadanía pues todos estos cursos, ya vengan del ámbito público o del ámbito privado, para que se tenga conocimiento de los mismos. Entonces ahí está la generación de que ya se han adherido 207 entidades y hay más de 80.000 inscritos desde el inicio y ahí es un portal pues, donde tienes conocimiento de todos estos cursos, porque efectivamente tenemos que estar, nos exigen los tiempos actuales estar en una formación constante, como decía, para estar preparados lo que nos depara el futuro. Y ahí, Álvaro, vosotros, ¿qué papel estáis ejerciendo y cómo lo veis en esta necesidad de formación continua? Yo creo que estamos de acuerdo que la formación tiene que ser continua, precisamente por la velocidad a la que avanza esto y por lo necesario que es esta continua renovación y este continuo aprendizaje. Yo creo firmemente que hace falta una mayor colaboración entre lo público y los centros de innovación, encontrar modelos híbridos de formación y sobre todo encontrar cuáles son esas fórmulas para poder dotar a los ciudadanos, a los profesionales, a los alumnos de esa formación continua de una manera que sea digerible, de una manera que no tengan que detener su vida para formarse, sino que forme parte y esté integrado dentro de su día a día, ¿no? Hoy en día estamos no sé, en el amanecer de este tipo de cosas y quizás la oferta es mucha,
pero está un poco más abierto al interés personal que pueda tener cada uno, la curiosidad, un poco la iniciativa que pueda tener cada uno. Yo creo que, personalmente, creo que haría falta una fórmula algo más estructural y que no lo dejase abierto a la voluntariedad de la gente, sino que realmente hubiese un plan estructural de formación, tanto en lo profesional como en lo público. Pilar levantaba la mano. Sí, o sea, es que quería dar un punto de vista a medias entre lo que yo sé, o sea, poner un poco, centrar una cosa que no nos podemos dejar atrás. A ver, algoritmos hay hace 70 años, ¿vale? La inteligencia artificial, lo que voy a decir, es casi una obviedad, o sea, tiene distintos hypes, ¿vale? Cuando salió Google, tal. Ahora vivimos un hype tremendo porque ha llegado la generativa, pero es que ya se está desarrollando, que antes lo estaban mencionando, la agéntica. O sea, esto es un no parar. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, nosotros impartimos el conocimiento, todos los profesores en general, el conjunto del profesorado en España y en el mundo, y los trabajadores lo aplican. Entonces, es lo que te decía al principio. Yo lo que intento en la enseñanza de nuevas tecnologías es que la gente luego pueda ser autodidacta. O sea, que tú no es que ahora llegues y te enfrentes a la IA. O sea, es que tienes que tener una comprensión desde la base para saber que ahora tenemos 5G, network slicing, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es que luego va a venir 6G. Y que la gente tenga la capacidad, precisamente porque es una evolución natural de su conocimiento, de adaptar las tecnologías que vengan. Que de forma natural, ¿sabes? Pues muy bien, un día aprendes a caminar, al otro a correr y al otro montas en bici. O sea, es una cosa que tiene que ser natural y, por tanto, es tan importante la evolución del conocimiento en tecnología desde la base. Elena, no sé si puedes añadir algo en este punto, si no también me gustaría hablar, porque hablamos mucho de cómo está cambiando y Carla lo mencionaba ahora, pero realmente qué perfiles están demandando. O sea, si llegan los chavales que están perdidos, en unos años tienen que saber lo que quieren hacer. Y luego cuando sigues trabajando tienes que readaptar tu carrera laboral, pero ¿de qué perfiles concretos, de qué formación se demanda? Hombre, lo que está claro es que todo lo que tiene que ver con tecnologías, ¿verdad?, se demanda. No hay más que abrir cualquier portal de empleo, cualquier sección de anuncios para darnos cuenta de dónde está la empleabilidad, ¿no? Esos ingenieros de datos. De hecho, nosotros tenemos una titulación que es la Ingeniería Matemática aplicada al análisis de datos, que tiene mucha demanda. Evidentemente, los desarrolladores de aplicaciones, pero me gustaría ir un poco más allá, porque si no parece que todo perfil tiene que ser necesariamente tecnológico y que, bueno, pues profesiones y perfiles, en fin, más tradicionales, si queremos, o con mayor recorrido en el tiempo, van a quedar completamente vacíos de contenido, y no es así. Hablaba Carla de su perfil jurídico, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene el hecho de crear un marco jurídico, en fin, relevante, compartido? Por lo tanto, los abogados, los graduados en Derecho, tienen ahora una posibilidad muy interesante para poder especializarse en todas estas nuevas tecnologías y en todos estos nuevos marcos que se abren de cara al mercado laboral, ¿no? Y estaba pensando que el otro día estaba hablando con un seleccionador de personal y me estaba comentando que estaba empezando a tener algún que otro, no problema, pero sí suspicacia en algún proceso que se estaba abriendo, porque había algún posible candidato que le estaba preguntando que qué se iba a hacer con los datos que daba a la empresa y qué utilización en las diferentes herramientas de inteligencia artificial se iban a hacer de una privacidad tan sensible como un documento nacional de identidad, una fecha de nacimiento o una serie de preferencias, ¿no?, que esa persona podía mostrar en su perfil profesional, en su currículo. Entonces, claro, todo lo que tiene que ver con la seguridad, con la privacidad, con el tratamiento sensible de datos, también es algo muy interesante, como lo es la gobernanza, por ejemplo, el buen gobierno de las empresas. Ahí también hay una serie de huecos que van a empezar a abrirse para trabajar con estas nuevas coordenadas en cuestiones que siempre se han trabajado, ¿no?, que tiene que ver, bueno, pues con la buena diligencia a la hora de sacar adelante una organización. Pero también estamos hablando de, bueno, quizá darle una vida a profesiones como la antropología. Los antropólogos, que son tan interesantes ahora mismo, por ejemplo, para el marketing, que se están dedicando a hacer etnografías, ¿no?, que es una herramienta pues, muy novedosa que trata de hacer un análisis del individuo en su hábitat natural para conocer
hábitos de consumo, para conocer tendencias, ¿no? Los historiadores. El estudio de la historia es el conocimiento del pasado para comprender qué tipo de futuro podemos llegar a tener. Historiadores que se están incorporando incluso a comités de consejeros de empresas. La filosofía que nos coloca la mente y nos da las coordenadas para poder pensar, para poder discurrir, para tener una lógica, una clarividencia. Eso son profesiones que, adaptadas a los cambios, las transformaciones, esta realidad que vivimos, son absolutamente imprescindibles. Entonces, es llevar la mirada un poco más allá hacia esas cuestiones que parece que mueren, pero que todo lo contrario, lo único que hay que hacer es lavarle la cara y darle la vuelta. Entonces, ahí me parece que también es muy interesante que nuestros alumnos, generaciones y las universidades estemos también ahí en esa dinámica. Álvaro, ¿querías añadir? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que Elena ha dicho. Creo que muchas de las profesiones que van a ir en los próximos años todavía no podemos ni pensar en cuáles van a ser. No sabemos ni cuáles van a ser. Pero para aquellos que son de letras, y yo me quito la careta, también soy de letras, Si es que... yo creo que la inteligencia artificial abre una enorme oportunidad. A día de hoy, el establecer los parámetros éticos en los que se tiene que mover la inteligencia artificial, pues va a ser un trabajo. El hacer auditorías éticas de un algoritmo de inteligencia artificial, pues va a ser un trabajo. Educadores de inteligencia artificial. En fin, yo creo que el perfil, y casualmente mis sobrinas están en edad de empezar a estudiar ahora mismo y hablamos mucho de estas cosas. Yo siempre les recomiendo que traten de adquirir habilidades híbridas. Está muy bien que tengan un conocimiento técnico, pero que sean capaces de combinarlo con un conocimiento humanístico. Yo creo que la combinación de las dos cosas es lo que va a favorecer muchísimo la empleabilidad en el futuro. Me acuerdo mucho de algo que dijo Jack Ma, que es el fundador de Alibaba, el monstruo este, decía que no entiende cómo padres pierden el tiempo en educar a sus hijos en matemáticas, etcétera, etcétera, porque esto es algo que va a ser perfectamente sustituible por un tipo provocador, ya por la inteligencia artificial. Lo que deberían estar formando a sus hijos es precisamente en poesía, en arte, en filosofía, etcétera, que esas van a ser las cosas que se van a requerir. El resto va a ser un commodity, va a ser algo muy común y conocimientos que van a ser muy accesibles a todo el mundo, mientras que hay otros que no. Carla. Y un reto que... No, Sí, creí vale. que íbamos en orden, perdón. Quería añadir un reto en todo esto que vamos a tener en relación con el talento actual y el futuro, que es la conexión entre la salida de los estudiantes de las universidades, las carreras y los trabajos que desarrollan en las empresas. Hemos tenido diversas reuniones con sectores tecnológicos y nos señalan que existe como un gap, una brecha, ¿no?, entre la formación con la que salen de las universidades y la formación que necesitan ellos. Muchas veces las soluciones, sobre todo cuando son grandes, que adoptan las empresas, pero obviamente no todo el mundo tiene esa solución en sus manos, es crear cursos específicos para formar a los que salen de las carreras a sus necesidades empresariales. Entonces sí que tenemos que intentar buscar esos puntos de conexión entre las carreras universitarias y las necesidades empresariales de estas profesiones que se van creando más específicas día a día. Como ejemplo, solo quería mencionar la iniciativa del Talent Talena, que se organizó por primera vez dentro del Mobile World Congress de este año, el 2025, y que precisamente buscaba eso, situar en un mismo entorno a los estudiantes universitarios, a los DFP también tecnológicos, con las empresas, con los centros de investigación, con centros de innovación, para que ellos estuvieran en contacto y pudieran, por un lado, las empresas detectar los profesionales que se adecuaban a sus perfiles, a sus necesidades, y por otro lado también despertar esas vocaciones en los estudiantes que a veces están más perdidos de lo que creemos. Entonces creo que eso es algo que también vamos a tener un reto a futuro, de encajar lo que es la academia con las profesiones que se van a demandar por parte del sector, de los sectores. Hay una cosa muy rápido, muy interesante, que son las microcredenciales, por ejemplo, que ayudan, ¿no?, a formarte específicamente en aquello que necesitas en un tiempo adecuado. Entonces, por ahí también hay una posibilidad muy interesante. Pilar, que Bueno, es pedías que- la palabra. sí, y yo quería que- preguntarte, que no se te olvide, que nos debes una anécdota. Bueno, es que bueno, vale, Podrías contar muchas, pero nos podría, has dicho podría- luego os podría cuento una contar anécdota. muchas, pero hay dos que os quiero contar antes de terminar, por lo menos para ponerle un punto de humor a todo esto. Pero antes de llevaros a mi terreno,
sí que hay algo que no estamos contemplando a la hora de pensar en el futuro, y es que las tecnologías cuánticas están a la vuelta de la esquina. O sea, quiero decir, si hay capacidad de inversión y la situación geopolítica no la modifica, para 2030 se espera que tengamos ya tecnologías cuánticas estables, ¿vale?, al servicio de la sociedad. Y esto va a suponer un cambio tan brutal que es imposible todo lo que os digamos ahora que nos podamos imaginar. O sea, es igual, yo no quiero ser alarmista, o sea, entendedme lo que os voy a decir porque todo el mundo me mira como, ¿qué estás diciendo? No, estamos en el fin de una civilización, no se va a acabar el mundo, no quiere decir que se acabe el mundo, quiere decir que una civilización tal y como la hemos desarrollado y tal como la hemos conocido, llega a su fin y llega otra completamente distinta en la que van a convivir dos tipos de inteligencias, la humana y la técnica, ¿vale?, la artificial. Entonces, ese mundo no lo conocemos, no lo conoce nadie, no sabemos cómo se va a desarrollar. Antes estaba diciendo en la mesa anterior el tema de las moléculas y tal, que si la inteligencia artificial ayuda. No, es que hay problemas que son irresolubles, que en menos de un segundo van a quedar resueltos. ¿Vale? O sea, tenemos otros muchos problemas por delante, que es ahora mismo enfrentar, cuando decías las profesiones, enfrentar todo lo que viene, o sea, preparar toda la seguridad postcuántica. O sea, dentro de un año, de dos, no vamos a estar hablando de si la IA generativa nos hace los trabajos de la universidad. Vamos a estar en otra era completamente distinta. Que no sabemos cuál es. Y los chicos que están en los colegios es para los que lo tenemos que preparar. Y entonces, voy a introducir una anécdota para que, con perdón, los flipéis, que dirían los chicos. O sea, tiene que haber una cosa que hemos abandonado, creo que por culpa de todos, y en esto estoy segura que tú vas a estar de acuerdo, las sucesivas leyes de educación, lo único que hemos hecho ha sido llevar a un desastre continuado. Entonces, no se puede cambiar una ley de educación cada año o cada vez que hay un cambio de gobierno, porque no nos da tiempo a corregir los errores anteriores. Entonces, a lo único que vamos es a un desastre. Y entonces, la formación en humanidades, en todo tipo de humanidades, es básico para comprender el mundo. Y os pongo un ejemplo, porque estamos viviendo una situación geopolítica un poquito tensa, ¿no? No hace falta que os lo cuente. Y entonces, intentas explicarle a tus alumnos el problema que se genera en la situación con China, con Taiwán, los procesadores, qué es lo que está pasando y qué es lo que llevamos, y resulta que mencionas la China de Mao, y resulta que nadie en un curso entero sabe quién es Mao. Entonces te quedas así, perdón, o sea, vamos a ver, no sé qué deciros, Napoleón, Hitler, Mao, no. Entonces, ¿cómo vas a entender la situación geopolítica que estamos viviendo, tan crítica, si no sabes quién es Mao? Y esto viene de abajo, que me estabas diciendo, ¿qué hacemos? Dios mío, formarlos. O sea, que vengan con cultura. Ahora te voy a poner el punto positivo porque, dándole la vuelta, creo que hay colegios, que hay centros de formación, que el gobierno se está dando cuenta que esto ha sido un desastre, pero un desastre, lo veis los que tenéis a lo mejor ya los hijos un poco más mayores. Tengo la esperanza de que mi nieto, que tiene 4 años, sabe quiénes son los inuits, ¿sabes? Te habla de los maorís y te dice que en London hay un Tower Bridge. ¿Sabes? Si tiene 4 años, entonces yo lo miro y digo, eres la esperanza de mi vida. O sea, por favor, creo que alguien se está dando cuenta que a los chicos no tienes que memorizar, eso ya no hace falta, no tienes que aprender cálculo, eso ya no hace falta porque te lo hace una máquina. Por favor, lo que tienes que estudiar es el entorno cultural de tu mundo para poder desarrollarte en él. ¿Vale? Y la otra anécdota que os iba a contar para que os riáis para el uso de la inteligencia artificial en la educación es que el otro día me llegan, hace unos meses me llegan los TFGs que tenemos que dirigir este año. Y de repente me entra un TFG, que me perdone la niña, porque no quiero hacer una broma de ello, sino el impacto en mí, en un TFG de publicidad, y me dice el relanzamiento de la marca Playboy. Claro, me fui a mi jefa como una flecha y digo, ¿pero tú me has visto? Digo, ¿en qué momento se os ocurre asignarme a mí el relanzamiento de la marca Playboy? O sea, vamos a ver, o sea, ¿sabes? Esto va en contra de todos mis esquemas y principios mentales. O sea, yo creo que Playboy lo mejor que ha hecho es desaparecer y que no vuelva a aparecer en la vida. ¿Cómo me ponéis a dirigir este TFG, no? Pues mirad, bueno, la niña, claro, como sabía lo que pensaba, cuando me senté con ella, la pobre temblaba así. Yo había sido alumna mía y de verdad no tiembles, no pasa nada. Y hablando con ella conseguí darle la vuelta de tal forma que no sabéis lo brutal que va a ser el uso de la inteligencia artificial en ese TFG.
porque para eso tienes que hacer un estudio estadístico, ¿vale?, de opinión en el mundo entero, en los distintos contextos, en las distintas religiones, que ha supuesto esa marca para las distintas generaciones, porque la pobre me dice, quiero hacer un focus group en una residencia de ancianos. Digo, no. Digo, no, hombre, no. Digo, pero entonces, claro, el uso de la IA sí le da una capacidad de análisis a la que nunca hubiera podido llegar. Entonces, creo que está en manos de los profesores el decir, no, vamos a ver, esto es así, vamos a darle la vuelta. Tenemos 30 segundos. Os pido, Elena, Álvaro, Carla, una mini frase para cerrar la mesa. Bueno, yo quiero seguir un poco con la dinámica de la filosofía en esta mesa, ¿no? Creo que estamos en un momento apasionante del hombre en el encuentro consigo mismo y me gustaría recomendar un libro. Es un libro de los años 80, absolutamente revelador, maravilloso, de un autor muy visionario, en fin, con mucha transversalidad en su conocimiento, Alvin Toffler. El libro se llama La tercera ola y en ese libro se relatan las 3 grandes olas de cambio de paradigma que la humanidad ha vivido hasta el momento. Cambios ha habido muchos, pero 3 grandes revoluciones que transforman la visión del mundo. La primera fue la revolución agrícola, que duró la friolera de 8.000 años. La segunda revolución fue la revolución industrial y la tercera es, bueno, pues una revolución que llevamos viviendo desde hace pues, unos 100 años, diría yo, porque es cuando la ciencia y la tecnología propulsan, se convierte en una fuerza que va a ir, que ha ido, ¿no?, cogiendo bueno, pues movimiento acelerado. Y habla, ¿no?, de precisamente todos los cambios de mentalidad que hay que hacer y habla de los grandes retos que tenemos por delante, la toma de conciencia del nuevo marco de referencia. Es la recomendación porque me parece que aglutina mucho todo el sentir que Diario.es pues, ha reflejado en la jornada de hoy. Álvaro, como conclusión. Bueno, no me quiero extender mucho, pero como decía Elena, creo que estamos en el albor de una nueva era, de una era de tecnología y de información, donde la velocidad quizás es la característica más definitoria de lo que está pasando, la velocidad del cambio a la que suceden las cosas, y esto requiere también un cambio de modelo en la manera como lo abordamos como sociedad y la colaboración entre lo público y lo privado, porque al final yo creo que hay una confluencia de intereses muy grande y creo que hay que abundar en ello. Y eso es el reto que yo veo para el futuro, tanto para las empresas como para los gobiernos. ¿Y desde lo público, Carla? Pues yo diría que deberíamos impulsar una cultura, una conciencia de formación continua, de innovación, porque solo aprendiendo en el presente podremos hacer frente a los retos que nos presentan en el futuro, sobre todo en el ámbito tecnológico, desde un punto de vista ético y humanista. Y Pilar, yo creo que nos quedamos con tu anécdota, ya eso no lo podemos superar. Sí. Así que muchas Formación. Esto es lo que necesitamos, ¿sabes? Porque el reto de futuro muy fuerte. Trump se ha salido de todos los acuerdos de respeto a la ética. Las tecnológicas van a desatar completamente la inteligencia artificial porque no tienen por qué respetar ninguna ley y lo que van a hacer es soltar el caballo de la inteligencia artificial y nosotros tenemos que formar a la gente para que sea resiliente. Pues llegamos al final de esta mesa. Muchas gracias a los 4 por acompañarnos hoy. Vamos a hacer ahora una pausa para un café en la sala de aquí al lado y volvemos a las 12:15. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros.